Buenas tardes compañeros, el tema que vamos a ver hoy es dimensionamiento de una escuadrilla de madera, la materia estructuras en madera civil 2244, el tema flexión y diseño de vigas, el docente el ingeniero Jarín Alcalá Castro, el auxiliar el egresado Johan Salazar. Para entender mejor el concepto del dimensionamiento de una escuadrilla de madera, vamos a realizar un pequeño ejercicio, el cual nos dice en el enunciado calcular las dimensiones necesarias de la viga de soporte de un techo. La cobertura es de torta de barro sin entablado apoyado sobre vigas secundarias y con una sobrecarga de 50 kilogramos metro cuadrado. Y se nos muestra la siguiente figura donde tenemos la cubierta, tenemos las vigas secundarias, la viga de soporte que tenemos que dimensionar, las columnas y un muro de ladrillo. También se nos brinda la longitud de la viga de soporte y de las vigas secundarias. También se nos proporciona el corte de la estructura, donde podemos ver en la vista frontal la viga de soporte, las vigas secundarias y la cubierta, el espaciamiento entre vigas, la longitud de la viga de soporte. Y en una vista lateral podemos identificar la cubierta, la viga secundaria, la viga primaria, el muro y la longitud de la viga secundaria. También se nos proporciona los siguientes datos: madera del tipo B, la longitud de la viga de soporte de 4 metros, la longitud de la viga secundaria de 2.5 metros, la escuadrilla de la viga secundaria 2 pulgadas por 4 pulgadas y el espaciamiento entre vigas secundarias, que es de 50 centímetros o 0.50 metros. También se nos da la sobrecarga que va a actuar de 50 kilogramos por metro cuadrado. También podemos mencionar que para dimensionar las vigas, el manual de diseño del grupo andino nos indica que podemos utilizar el método de diseño de esfuerzos admisibles, en el cual nos indica que para dimensionar o trabajar con vigas tenemos que hacer el uso de 3 esfuerzos, que son el esfuerzo a flexión, el esfuerzo a compresión perpendicular y el esfuerzo a corte en paralelo. En la tabla 7.1 se nos brinda esfuerzos admisibles en kilogramos centímetro cuadrado para diferentes grupos de madera, para el A, para el B, para el C. En este caso estamos trabajando con madera del grupo B, entonces vamos a trabajar con esta fila, donde nos indica que el esfuerzo a flexión es de 150 kilogramos centímetro cuadrado, el esfuerzo a comprensión perpendicular 28 kilogramos centímetro cuadrado y el esfuerzo a corte de 12 kilogramos centímetro cuadrado, todo esto para la madera del tipo B. También cabe recalcar que los esfuerzos a flexión y corte en paralelo pueden incrementarse en un 10% al diseñarse entablados o viguetas si hay una acción en conjunto garantizada. En este caso no tenemos eso, estamos diseñando por un elemento individual. También en el método de diseño de esfuerzos admisibles necesitamos lo que es el módulo de elasticidad. En la tabla 7.2 se nos brinda el módulo de elasticidad en kilogramos centímetro cuadrado para diferentes grupos de madera, el A, el B y el C, el módulo de elasticidad mínimo y el módulo de elasticidad promedio. En este caso vamos a utilizar el módulo de elasticidad mínimo porque estamos trabajando con un solo elemento. Si estuviéramos trabajando con elementos en conjunto, utilizaríamos el módulo de elasticidad promedio. Entonces, el módulo de elasticidad mínimo para madera del grupo B es de 75.000 kilogramos centímetro cuadrado. Analizando las cargas, se nos da una carga viva que es de 50 kilogramos por metro cuadrado. Y las cargas muertas podemos interpretarlas por el peso de la cubierta, que es de 55 kilogramos metro cuadrado. Esto lo podemos obtener de la tabla 13.6 para cubierta de barro. Y el peso de los elementos constructivos, que los podemos tomar como un incremento de 5 kilogramos por metro cuadrado. Para el peso de las vigas secundarias de 2 pulgadas por 4 pulgadas tenemos un peso de las vigas, un peso de la sección de 2 pulgadas por 4 pulgadas de 3.60 kilogramos metro. Esto lo podemos obtener de la tabla 13.1 para las vigas de sección de 2 pulgadas por 4 pulgadas para madera del grupo B. Entonces, haciendo el análisis de las cargas, podemos decir que la carga viva es la sobrecarga de 50 kilogramos por metro cuadrado, la carga muerta es el peso de la cubierta más el peso de los elementos de construcción, es decir, 55 más 5 igual a 60 kilogramos metro cuadrado, y de esta manera tenemos la carga muerta. La carga total sería la suma
de la carga viva más la carga muerta. La carga total sería igual a 50 kilogramos metro cuadrado más 60 kilogramos por metro cuadrado, y tenemos un total de 110 kilogramos metro cuadrado. Analizando las cargas, idealizaremos la carga de 110 kilogramos metro cuadrado sobre las vigas secundarias. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente multiplicamos la carga de 110 kilogramos metro cuadrado por el espaciamiento que hay entre las vigas secundarias. Entonces vamos a tener que la carga distribuida va a ser la carga total por el espaciamiento, y de esta manera hallamos la carga distribuida solamente sobre una viga. Realizando el cálculo tendríamos que la carga distribuida es igual a 110 kilogramos metro cuadrado por el espaciamiento de 0.5 metros, y tenemos una carga distribuida de 55 kilogramos metro. Entonces ya tenemos idealizada nuestra viga secundaria, donde tenemos todos los parámetros. Viendo nuestra viga secundaria tenemos que está en sí entre dos apoyos, y podemos decir que hay una carga distribuida sobre ella, que es la que hemos calculado, de 55 kilogramos metro, y tenemos la longitud de la viga secundaria de 2.5 metros. Podemos proceder a hallar los siguientes parámetros de nuestra viga simplemente apoyada con una carga distribuida, donde tenemos las reacciones y la cortante máxima, que es la carga distribuida por la longitud dividido entre 2, y el momento se hallaría por la carga distribuida por la longitud al cuadrado dividido entre 8. Vamos a proceder a hallar esos parámetros, que son las reacciones, que es lo que vamos a necesitar para el ejercicio, donde hallamos las reacciones que son igual a la cortante máxima, y viendo la ecuación anterior decimos que es 55 por 2.5 dividido entre 2, lo que nos da reacciones de 68.75 kilogramos. ¿Por qué hallamos las reacciones? Porque las reacciones que se producen en las vigas secundarias van a ser transferidas a la viga de soporte. Entonces, idealizando la viga de soporte, tenemos lo siguiente: es una viga simplemente apoyada, que está apoyada en las columnas, pero que recibe cargas por la cubierta y por las vigas de soporte. Entonces tendríamos una viga simplemente apoyada, y tendríamos que idealizar la carga que estaría ejerciéndose sobre ella. Entonces, lo primero, vamos a analizar la carga de la viga secundaria. En este caso vamos a ver el peso propio de la viga secundaria, que es de 2 pulgadas por 4 pulgadas, que de tabla sacamos para madera del grupo B con esta sección. Nos da un peso propio de 3.60 kilogramos metro. Pero esta carga no se nos da en el sentido de nuestra carga, de nuestra viga de soporte, se nos da en sentido perpendicular. Entonces lo que vamos a hacer es volverla hasta una carga puntual. ¿Cómo hacemos eso? Dividimos el peso propio entre la longitud, entre la mitad de la longitud de la viga secundaria. En este caso sería la mitad de 2.5, sería 1.25. Entonces vamos a hallar la carga puntual de esa manera. 3.60 dividido entre 1.25 nos da una carga puntual de 2.88 kilogramos. Entonces tenemos una carga puntual. Ya hemos convertido la carga distribuida en una carga puntual, y esta carga puntual la vamos a transferir o la vamos a distribuir sobre todo lo que es nuestra viga de soporte. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a dividir la carga puntual entre la longitud de nuestra viga de soporte, y vamos a tener una carga distribuida la carga distribuida que se ejerce en esta viga secundaria a través de nuestra viga de soporte, y sería 2.88 dividido entre 4 igual a 0.72 kilogramos metro, y vamos a tener una carga distribuida total de 1 kilogramo metro. Considerando los elementos constructivos, pueden ser clavos, pernos, algunos otros elementos más que van a ser necesarios para empalmar la viga secundaria con la viga de soporte. Ahora vamos a analizar lo que son las reacciones que se ejercen en la viga de soporte por las vigas secundarias y todas las cargas que han actuado en ella. En sí tenemos reacciones a lo largo de nuestra viga de soporte, donde podemos hallar o podemos volver las reacciones que van a ser iguales en todos los apoyos, en todo lo que son las vigas secundarias, las podemos volver una carga distribuida. ¿Y cómo podemos hacer eso? Dividiendo la reacción entre el espaciamiento, es decir, la reacción que calculamos
era de 68.75. Al dividirla entre 0.5 metros, vamos a tener la carga distribuida a lo largo de nuestra viga de soporte. Realizando el cálculo nos da una carga distribuida de 137.5 kilogramos metro, que es la carga distribuida equivalente a las reacciones que hemos calculado. Entonces ya tenemos las cargas que están actuando sobre nuestra viga de soporte. Vamos a hallar la carga total, que es igual a la carga que hemos calculado por las reacciones más la carga del peso propio de nuestra viga secundaria. Entonces tendríamos que 137.5 más 1 y nos da una carga total distribuida sobre nuestra viga de soporte de 138.5 kilogramos por metro cuadrado. Entonces tenemos idealizada ya nuestra viga de soporte. Entonces ya tenemos todos los parámetros donde tenemos una viga simplemente apoyada con una carga distribuida de 138.5 kilogramos por metro. Ahora sí procedemos a hallar los siguientes parámetros: reacciones, cortante máxima y momento máximo. Con las siguientes ecuaciones: las reacciones y la cortante es igual a la carga distribuida por la longitud dividido entre 2. El momento máximo, la carga distribuida por la longitud al cuadrado dividido entre 8. Vamos a proceder a realizar ese cálculo donde calcularemos la reacción, la cortante y el momento máximo. Reemplazando las ecuaciones anteriormente vistas, tendríamos que para la reacción y la cortante es igual a 138.5 por 4 dividido entre 2, que nos da una reacción y cortante máxima de 277 kilogramos. Para el momento máximo tenemos 138.5 por 4 al cuadrado dividido entre 8, nos da un momento máximo de 277 kilogramos por metro. El momento máximo lo necesitamos en centímetros, entonces lo multiplicamos por 100 y tenemos que el momento máximo es 27.700 kilogramos centímetro. Entonces tenemos un resumen donde ya hemos hallado las reacciones y la cortante máxima, y al igual que el momento máximo. Vamos a utilizar el método de diseño de esfuerzos admisibles, donde nos indica en la tabla 8.1 que nos da deflexiones máximas admisibles para diferentes tipos de estructura, donde nos dice que hay por la carga actuante con revoque, con cielo raso de yeso y sin cielo raso de yeso. Las cargas que nosotros tenemos son cargas permanentes y sobrecargas, y hay otra que es solo para sobrecargas. Nosotros estamos en el caso de cargas permanentes más sobrecargas. Y nosotros no estamos trabajando con ningún tipo de revoque, entonces vamos a utilizar el de la deflexión máxima admisible de L sobre 250. Entonces tenemos la deflexión máxima que es L sobre 250, que reemplazando nuestros valores sería 400 sobre 250, y nos da una deflexión máxima admisible de 1.60. La deflexión máxima de una viga simplemente apoyada con una carga distribuida se la puede hallar de la siguiente manera, que es 5 dividido entre 384 por la carga distribuida por la longitud de nuestra viga a la cuarta dividido entre el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Entonces vamos a proceder a realizar el análisis. Idealizaremos las cargas para deflexiones, solo para deflexiones, en el cual nos indica que la carga total es igual a la carga viva, que en este momento no estamos utilizando ningún tipo de carga viva, más 1.8, que representa el 80% del incremento de la carga muerta. Esta recomendación es la que nos hace el manual de diseño del grupo Andino para lo que es las deflexiones, solo las utilizamos para deflexiones. Entonces la carga total que tendríamos nosotros es la carga total sería igual a 1.8, que es el 80% del incremento, por la carga muerta, en este caso las cargas que están actuando sobre nuestra viga de soporte, que son las cargas permanentes que van a estar sobre nuestra viga de soporte. Realizando el cálculo tenemos una carga total de 249.3 kilogramos metro. Entonces ya tenemos lo que son los parámetros de nuestra viga, tanto la carga, la longitud, el momento de inercia, y lo que no tenemos es el momento de inercia si tenemos el módulo de elasticidad. Entonces el momento de inercia, que es equivalente para una sección rectangular, es la base por la altura al cubo dividido entre 12. Nosotros vamos a darnos una condición, que la altura de nuestra sección es 2 veces la base de nuestra sección. Entonces vamos a poner esta condición en nuestra ecuación de momento de inercia. El momento de inercia, reemplazando nuestra condición, va a ser la base
por 2 veces la base elevado al cubo dividido entre 2. Realizando el cálculo nos da un momento de inercia de 2/3 por la base de la sección a la cuarta. Entonces ya tenemos todos los parámetros. Tenemos la ecuación de deflexión máxima admisible, donde para una viga simplemente apoyada con una carga distribuida, donde nos dice que es 5 sobre 384 por la carga distribuida por la longitud a la cuarta, dividida entre el módulo de elasticidad mínimo por el momento de inercia, que ahora está en función a la base de nuestra sección. Entonces, de esta ecuación nosotros vamos a despejar la base de nuestra sección. Y tenemos que es la siguiente ecuación. La base es igual a la raíz cuarta de 5 dividido entre 384 por la carga distribuida por la longitud de nuestra viga a la cuarta por 3, dividida entre el módulo de elasticidad mínima por 2 por la deflexión máxima admisible. Reemplazando los valores que tenemos, es 5 dividido entre 384 por 2.493 por 400 a la cuarta por 3, dividido entre 75.000 por 2 por 1,60. Hay que tener en este tema mucho cuidado con lo que es las unidades. Tenemos el módulo de elasticidad que está en kilogramos centímetro cuadrado. Entonces la carga distribuida tiene que estar en kilogramos centímetro. Y la longitud tiene que estar en centímetros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tema de unidades. Realizando el cálculo de nuestra base de nuestra sección, tenemos que la base es igual a 10.09 centímetros. Adoptamos un valor de 10 centímetros, que sería equivalente a 4.4 pulgadas. Reemplazando en nuestra condición que hemos dicho que la altura de la sección es 2 veces la base, reemplazando el valor de la base tendríamos que es 2 por 4.4 pulgadas y tenemos una altura de nuestra sección de 8.8 pulgadas, que equivalen a 21 centímetros. La escuadrilla que hemos calculado es de 4.4 pulgadas por 8.8 pulgadas. En centímetros, 10 centímetros por 21 centímetros. Entonces nosotros vamos con ese parámetro de sección calculada, vamos a entrar a la tabla 13.1 a buscar una sección más conocida comercial. Entonces tenemos que es de 10 centímetros por 21 centímetros. No vamos a partir de ese parámetro. Tenemos esta columna que está en centímetros y esta que está en pulgadas. Tenemos 10 centímetros por 21 centímetros. No tenemos 10, pasamos de 9 a 14 de base. Entonces vamos a trabajar con la base de 9. Y tenemos dos opciones. Podemos irnos al inmediato superior o al inmediato inferior. Tendríamos 9 por 19 o 9 por 24. Podemos utilizar cualquiera de los dos por lo que hemos calculado de nuestra sección. Vamos a empezar con la sección de 9 por 19 centímetros, que es un equivalente de 4 pulgadas por 8 pulgadas. Entonces tenemos la sección más adecuada, que es 4 pulgadas por 8 pulgadas. Vamos a empezar con esta iteración de 9 centímetros por 19 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer para poder verificar esta sección es hallar la cortante de diseño, donde se nos recomienda que para la cortante de diseño tenemos que hallar la cortante a una distancia h. Esta h es la altura de nuestra sección. Entonces tenemos que hallar la cortante a esa distancia. Podemos hallarlo de la siguiente manera. La cortante de diseño es igual a la cortante máxima menos la carga distribuida por la altura de nuestra sección. Entonces reemplazando los valores es 277 menos 277 por 0,19 y tenemos una cortante de diseño de 224.37 kilogramos. Verificamos lo primero a flexión, donde tenemos la siguiente ecuación, que dice que el esfuerzo a flexión es 6 veces el momento máximo dividido entre la base de la sección por la altura de la sección al cuadrado, y esta ecuación tiene que ser menor al esfuerzo admisible a flexión, que es 150 kilogramos centímetro cuadrado para madera del grupo B. Reemplazando los valores, el esfuerzo a flexión es igual a 6 por 27.700 dividido entre 9 por 19 al cuadrado, que nos da un valor de esfuerzo a flexión de 51.15 kilogramos centímetro cuadrado, que podemos verificar que es menor al esfuerzo a flexión admisible para madera del grupo B de 150 kilogramos centímetro cuadrado. Podemos decir que se verifica flexión. Procedemos a realizar la verificación a corte paralelo, donde se nos da la siguiente ecuación.
El esfuerzo a corte paralelo es igual a 3 medios por la cortante de diseño dividido entre la base de la sección por el alto de la sección. Esto tiene que ser menor al esfuerzo admisible a corte para madera del grupo B, que es 12 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Realizando el cálculo, reemplazando los valores, tenemos que es 3 medios por 224.37 dividido entre 9 por 19. Y tenemos un esfuerzo corte de 1.31 kilogramos centímetro cuadrado. Y podemos ver que es menor al esfuerzo a corte admisible de 12 kilogramos centímetro cuadrado para madera del grupo B. Entonces podemos decir que se verifica corte. Y por último tenemos la verificación a la compresión perpendicular, donde tenemos que verificar la siguiente ecuación. El esfuerzo a compresión perpendicular es igual a la reacción dividido entre la base de la sección por el espacio de aplastamiento, que esta ecuación tiene que ser menor al esfuerzo al aplastamiento admisible, que es igual a 28 kilogramos centímetro cuadrado para madera del grupo B. Acá lo que tenemos que definir es el espacio de aplastamiento o esta longitud A. Hay diferentes maneras de poder encontrar este valor. Una recomendación que se nos da para lo que es el tema de Bolivia es el espacio de aplastamiento, tomarlo como un espacio de aplastamiento mínimo como 10 centímetros. Se puede utilizar diferentes criterios, solo hay que especificarlo. Vamos a utilizar este criterio que nos indica que el espacio de aplastamiento mínimo es de 10 centímetros. Reemplazando los valores que tenemos en la ecuación, tenemos que el esfuerzo con compresión en perpendicular es igual a 277 dividido entre 9 por 10 y nos da un esfuerzo a compresión perpendicular 3.08 kilogramos centímetro cuadrado, que podemos ver que es menor al esfuerzo en compresión perpendicular admisible para madera del grupo B, que es 28 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces podemos decir que también se verifica el aplastamiento. Realizando todo este proceso, podemos decir que hemos verificado la escuadría de la viga de soporte, que tiene una longitud de 4 metros y una sección de 4 pulgadas por 8 pulgadas, o 9 centímetros por 19 centímetros. Podemos decir que esta viga de soporte puede soportar las cargas que son ejercidas sobre ellas. Podemos dar un punto importante, que es la nota. Si la escuadría no cumpliera con la verificación, se tiene que adoptar otra escuadría que sí pueda cumplir con la verificación. Es decir, si esta sección no hubiera podido ser verificada a flexión, a corte y a compresión perpendicular, tendríamos que buscar una sección que sí pueda verificar en estos tres esfuerzos. Otro parámetro que podemos tomar en cuenta es si está muy sobredimensionado. Podemos buscar y realizar iteraciones donde podamos llegar de mejor manera a la verificación y que nuestra sección trabaje de mejor manera. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos diseñar o dimensionar una escuadría, hallando su sección y verificándola. Espero que esto les haya servido. Muchas gracias por su atención.